Yo creo, en primer lugar, un problema importante en el plano de lo que se llamaban acá de los espacios, de los territorios del pensamiento, cómo han ido cambiando. Este fue un texto, un primer texto que se siguió después de muchos otros. En el fondo, como se los dije en Chiapas, es un solo libro que se ha ido como reescribiendo. En esos años, en los 80, habían espacios del pensamiento, por lo menos en varios países del continente. Retomo lo de los territorios simbólicos. Y este fue un trabajo que yo inicié en el Colegio de México a contrapelo de las autoridades, que nunca lo vieron con buenos ojos. Sin embargo, porque no lo entendía, que hacían unas cosas extrañas, porque a mí me habían pedido originalmente que hiciera un trabajo estadístico de cómo medir el progreso local. Y me metieron en un programa de Naciones Unidas muy grande durante algunos años. Yo representé al colegio en ese programa de Naciones Unidas, donde estaban representados en América Latina solo dos instituciones, los demás eran todas europeas y norteamericanas. Y también habían árabes y africanas. Pero en América Latina habían dos, uno en el Colegio de México y el otro era la Fundación Bariloche, de Argentina, que estaba a su vez representada por un físico nuclear, el único, y un psicólogo, que sigue todavía ya en la Fundación Bariloche. Y era un trabajo orientado a medir progreso local. Y a partir de esa pregunta, medir progreso local, suponía que había construido todo un sistema complejo de indicadores, y la discusión entre el mundo latinoamericano y el mundo sajón era tremenda, porque los sajones, como ustedes lo saben, tienen grandes habilidades en este sentido, los alemanes, los ingleses, fundamentalmente, y los norteamericanos son muy hábiles en esto. Y entonces entramos en un discurso extraño de no clara comunicación. Pero ¿por qué lo destaco? Porque eso fue creando un espacio de creatividad y dio lugar a algunas cosas interesantes, alguna gente, un rumano, por ejemplo, un rumano que fue tanto así que ese profesor rumano, que era Solomon, el apellido Solomon, un matemático, tanto así que yo a él le pido que escriba la presentación de Horizonte de la Razón, llamado en esos años Uso Crítico. Entonces, si ustedes revisan la primera edición de Uso Crítico, que lo hace el colegio con la Universidad de las Naciones Unidas como coeditor, el prólogo está escrito por un rumano, que no era científico social, era matemático, pero que había participado conmigo y con muchos otros más en unas discusiones complejísimas donde se cruzaban los lenguajes. Todo eso era enormemente complicado, discutir las ideas en el idioma ajeno es muy difícil, pero permitió de alguna manera ir como creando un clima. Y ese clima, por la influencia de un profesor noruego muy importante, que dirige un Instituto de Investigaciones de la Paz, de repente comenzaron a surgir en el colegio, en el espacio propio mío, una serie de preguntas que comenzaron a tomar cuerpo en tres textos, en verdad. Porque el uso crítico son tres textos separados. Uno es propiamente el uso crítico, el otro es conocimiento y sujetos sociales, y el otro fue un texto sobre la lectura o la lectura epistémica de los indicadores. Y era como una suerte de equilibrio entre lo que a mí se me estaba ocurriendo que debería yo investigar y lo que el colegio y el proyecto de Naciones Unidas pedía, que era cosa de los indicadores. Entonces, como una concesión a los indicadores, surgió el texto de la crítica epistémica de los indicadores y un texto sobre el diagnóstico, en lo que los hindúes eran muy expertos, y llamaba conocimiento y sujetos sociales. Pero en definitiva, lo que a mí me interesaba en lo personal era el uso crítico, que parece ser que no era mucho interés para la autoridad del colegio. No obstante, debo reconocerlo, y por eso estoy conversando con ese tópico, que en ese momento sí se respetaba realmente. Porque esas autoridades, cualquiera que sea la forma de pensar, estaban regidas por la obsesión del productivismo.
como hoy día, por lo menos en Chile. Y se permitió. Y tanto así que lo publica el colegio en coedición con la Universidad de las Naciones Unidas, que era una universidad, como todo este mundo paradójico del capitalismo, financiada por los japoneses, pero controlada por los norteamericanos. O sea, también había una suerte de colonialidad de los japoneses respecto de los norteamericanos. ¿Qué puedo yo rescatar de esta experiencia? Yo diría, en primer lugar, para ser sintético y dejar como algunas líneas de reflexión, yo creo que en primer lugar el texto, el uso crítico de su nombre, fue el producto de un seminario eterno, infinito y sin término en la UNAM, que se acompañaba también de un seminario también sin término en el Colegio de México. O sea, lo que quiero comenzar señalando es que el uso crítico de la teoría fue un producto de una actividad docente, fue resultado de clases, fue el resultado de discusión con alumnos, que no eran muchos, 4 o 5, que soportaron esta discusión durante mucho tiempo. Un seminario que estaba originariamente programado por durar 6 meses, duró 3 años y medio. Hoy sería eso inconcebible. Por eso fue tratado por la Facultad de Ciencias Políticas, por la división de posgrado, y también por el Centro de Estudios Sociológicos, por el Colegio de México. Es decir, ¿cómo es posible que este señor tenga un seminario que está programado solo para 6 meses y que dure 3 años y medio? Sin embargo, en estos años se podía hacer, y el resultado, digamos, era la creación de una comunidad entre estudiantes y profesores. Tanto así que el concepto mismo de pensar epistémico, pero superior a un alumno en una discusión. Lo que usted está tratando de decir no es pensamiento metafísico, ni filosófico, ni solo crítico, ni menos teórico. Es pensamiento epistémico. Un alumno que después tuvo cargos destacados en la UNAM, no el caso de Gloria. Un hombre de las ciencias sociales, muy vinculado a la Facultad de Ciencias Políticas y al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y como él muchos más. Eran alumnos mexicanos y alumnos también argentinos, y habían brasileños, chilenos no había. Habían alumnos uruguayos, habían alumnos bolivianos, habían alumnos colombianos, habían alumnos de Centroamérica, que en ese momento tenían mucha presencia acá en México. Y es entonces un resultado de ese orden, una constante discusión, sí, una constante discusión muy de laboratorio, muy de taller, y que de pronto, como yo tenía un borrador, lo discutía con los alumnos y me decían, mire, le falta esto, y le falta lo otro, le falta lo nada, y entonces a partir de esa discusión se iba completando el libro. Ahora, eso lo destaco como un estilo de trabajo, que en ese momento era muy frecuente encontrarlo. Yo tuve la oportunidad de participar en ese clima de trabajo donde, por ejemplo, un curso, en esos años, un curso en el Colegio de México era un curso compartido. Entonces, era un curso sobre una materia, por ejemplo, donde podían participar 3 profesores a la vez, en el mismo momento, y confrontaban sus opiniones entre sí frente a los estudiantes, y frente a la discusión de los alumnos, los estudiantes también opinaban. Recuerdo los seminarios sobre Weber, los seminarios sobre Marx, los seminarios sobre Durkheim, los seminarios sobre diversidad de autores, Gramsci, por ejemplo, donde participábamos varios profesores, 3 profesores con nombre y apellido, donde no teníamos un pensamiento coincidente, pero discutíamos entre nosotros nuestras respectivas interpretaciones de lo que se estaba impartiendo, y los alumnos eran el público, pero no un público pasivo, también tenía que participar, porque si no participaba era evaluado. Entonces eso generaba un clima de creatividad colectiva. Se armaban seminarios entre los profesores, donde los profesores iban a discutir sus proyectos de investigación. No como ahora que prima el secreto industrial. Como se disputa la misma fuente de financiamiento, ya no se puede compartir la idea. Horizonte de la razón, o sea, el primer libro de Horizonte de la razón, que se llamó Uso crítico de la teoría, surge en ese libro.
en este clima tanto nacional como internacional. Un clima de colegas internacionales que pensaban muy distinto, pero muy respetuoso a la discusión. Y el clima nacional. En un clima nacional, como el mexicano de esos años, México era en ese momento un refugio de mucha intelectualidad latinoamericana, donde se destacaban sobre todo quienes habían tenido que salir de sus países en los años de los golpes militares, sobre todo conocidos. De ahí surge una inquietud fundamental. Tomábamos conciencia de que había una pregunta que teníamos que tratar de contestar. Y la pregunta era muy concreta. ¿Qué nos pasó y qué hacer frente a esto que nos pasó? Estas dos preguntas están detrás de todos ellos, no solo del primero. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos sigue pasando? ¿Por qué nos sigue pasando? ¿Y qué hacer? Lo que evidentemente lleva a una primera afirmación: tomar conciencia de que no basta el pensamiento, tomar conciencia que no basta, menos todavía, el pensamiento crítico contemplativo, porque ese pensamiento crítico contemplativo es una constante lamentación, y esa constante lamentación se corresponde con sujetos hipercríticos, pero dormidos. ¿Se puede ser crítico y dormido? Sí se puede ser. Estar despierto no significa tener los ojos abiertos. Estar despierto significa tener un pensamiento que se acompañe de voluntad. Y no solo de voluntad, sino también de atreverse a enfrentar lo desconocido. Y atreverse a enfrentar lo desconocido es, en verdad, literalmente eso, no es una metáfora. Es literal. Es saber trabajar con el misterio, aunque no se resuelva. Saber trabajar con lo desconocido, aunque no se resuelva. Pero enfrentarlo. Porque estos son fantasmas que solamente se derrotan con paciencia. Ese es algo que está muy presente. Pero que tenía una razón de ser muy concreta, que era la pregunta: ¿por qué estoy en México y no estoy en Chile? ¿Qué me pasó a mí que me tuve que ir de Chile? ¿Qué me pasó a mí que yo tomé la decisión de salir de Chile? ¿En qué varía mi decisión de salir de Chile de la decisión de otros colegas como Enzo Faneto, que decidieron no irse de Chile? ¿Por qué tuvimos que hacerlo? ¿Y qué significó para nuestra generación hacerlo? Y ahí comienza entonces una suerte de diálogo que fueron más bien soliloquios, más que diálogos. Digamos las cosas como son. La academia en la América Latina, salvo un momento que el que estoy recordando en este instante, no ha sido dialogante, ha sido más bien un conjunto de soliloquios. O sea, de cada uno hablando para sí mismo y buscando su público. Si es que está, tampoco importa que no esté. Lo que de alguna manera redunda en una suerte de narcisismo intelectual que no tiene contrapeso y que detrás del cual se ocultan todas las palabras más falsas en nombre de la verdad. Había que reaccionar frente a la mentira, había que reaccionar frente a la soberbia de decir: tengo razón, esto es justo lo que hay que hacer, cuando estábamos viviendo que eso que era justo de hacer había resultado siendo una tragedia. Porque estoy hablando aquí, ustedes me entenderán, de un intelectual comprometido políticamente, no hablo de una persona, estoy hablando de grupos humanos muy grandes de varios países. Están todos comprometidos políticamente, donde no se establecía una separación
entre el mundo intelectual, incluso académico, con el mundo político. A mí como joven, porque en algún momento lo fui, a mí como joven, me entendieron. Era el responsable de la revista teórica, y ahora que la profesión universitario, era el responsable de la revista teórica del Partido Socialista de Chile, durante muchos años. Se llama Arauco. Todavía existe, pero en la bodega. Lo que implica pensar desde ángulos más amplios que lo que supone las funciones explicativas, que es lo que pretendemos que cumpla la conciencia histórica como expresión de la capacidad de pensar desde las necesidades históricas emergentes, pero leídas desde una exigencia de construcción del futuro. Pensamiento categorial. Tercera, además de recuperar esta la tercera pregunta y última, además de recuperar esa dimensión histórica de la conciencia, ¿qué horizonte de pensamiento teórico y práctico abre su proyecto intelectual? Recuperar al hombre desde la potencialidad de su quehacer cotidiano, desde sus propias relaciones sociales, de manera que pueda ser capaz de leer posibilidades a partir de sus propias limitaciones históricamente condicionadas. Lo anterior supone colocarse más allá de aquello que lo determina y lo limita, reconocer espacios de creación y de producción que sean inéditos, más allá de lo que permite la pura razón instrumental, por lo general asociada a las funciones que cumple el sujeto y que el orden social le impone. En una palabra, saber pensar recuperando la autonomía, potenciando la subjetividad de cada hombre concreto, no como sujeto trascendental o asociado al discurso metafísico. De ahí que se le dé el rango al proceso de formación desde la propia subjetividad de cada quien, potenciando su condición de sujeto político capaz de estructurar discursos de potenciación, no simplemente de contemplación o de constatación de lo irremediable. De aquí se derivan dos grandes líneas. Uno, que se está trabajando con IPECAL, que es el discurso de la formación, que a su vez admite constante crecimiento. Y dos, que estamos pasando tras un umbral, lo que se refiere a la discusión de la racionalidad, que es lo que yo llamaría la racionalidad más allá de la mente. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Con esto finalizo. Es una racionalidad que ya no se agota en la estructura dominante de la cultura occidental, que ha sido fundamentalmente la racionalidad del discurso, fundamentalmente los tipos de discursos que han sido dominantes en la cultura occidental, el discurso de la metafísica y el discurso teológico, que se ha trasladado como lógico al discurso de la teoría social. Creo que estamos enfrentados a una racionalidad diferente, una racionalidad del hombre protagónico, del hombre constructor de sus propios destinos, del hombre capaz de construir desde lo inédito, atreviéndose a hacerlo, que es lo que yo llamaría la racionalidad propia del pensar político. Creo que esa es como una vereda de aventura intelectual por recorrer. Muchas gracias. Maestro, yo tengo dos preguntas. La primera, aunque lo insinuó, habría que volver sobre la grabación porque creo que la respuesta está ahí. La construcción del concepto epistémico señaló que fue sugerencia de un estudiante. ¿Qué pasó después de eso?
porque la categoría episteme y no epistemología se convierte no solo en una categoría, sino en un concepto estructurante de toda su propuesta. Cómo a partir de esa experiencia de ya no hablar de epistemología, sino quitarle logos y dejar la episteme, cómo se sigue trabajando esa categoría. Y la segunda, en esa propuesta epistémica del maestro, hay un ámbito en el que se desarrolla fuertemente, que es en el ámbito de la formación, gracias a todo lo que la maestra Quintana ha logrado a partir de su propuesta de la didáctica no parametral. Es decir, su propuesta epistémica ha logrado concretarse particularmente en el campo de la formación y en el campo de la educación. La pregunta es, en los inicios de su propuesta, no hay una preocupación didáctica ni educativa, hay una preocupación en torno a las ciencias sociales como tal, al desarrollo de las ciencias sociales, a la epistemología de las ciencias sociales, a la investigación de ciencias sociales. ¿Qué ha pasado con el desarrollo de ese ámbito? ¿Cómo lo ha percibido desde su experiencia y su trabajo? Bueno, mi pregunta es justamente vinculada con relación a este ámbito de las ciencias sociales. Creo que esta afirmación que hace el doctor Zimmerman con relación a que se ha leído a veces a lo mejor malos textos, creo que tiene que ver justamente porque con el hecho que habitualmente desde las ciencias sociales buscamos como claves metodológicas, ¿no? Lo que estamos buscando es cómo aprendo a investigar. Y yo creo que uno de los elementos que yo creo que sería, tratando de responder al desafío que planteaba ahora Zimmerman de colocarnos ante los hechos, ¿no? Ante los fenómenos, ante la realidad, tiene que ver, yo creo, con un desafío que sería interesante empezar a plantear, que no sé si el doctor Zimmerman haya trabajado un poco más en los últimos años en ese sentido, sobre cómo desde el ámbito de las ciencias sociales poder trabajar en una dinámica de discusión que permita desarrollar no una serie de pasos metodológicos, pero una propuesta que permita recuperar la metodología como una forma de recuperación de la realidad, ¿no? Y construir la metodología desde los fenómenos sociales, pues, ¿no? Porque creo que uno de los problemas, insisto, que ha habido con relación a la lectura de los textos tiene que ver con el hecho de que en ciencias sociales buscamos hacer como analogías, ¿no? Dice historicidad, sinónimo, contexto histórico, y no es lo mismo, ¿no? Entonces creo que el problema estaría un poco en la dinámica, digamos, de empezar a buscar una forma que permita, desde las ciencias sociales, empezar a replantearnos qué sería entonces, desde esta perspectiva, el sentido de lo metodológico, ¿no? Maestro, desde que empezamos con el proceso de encuadre, de sistematización de estos problemas que hemos venido construyendo en el proceso, cuando ya tuve mi proceso sistematizado hace muy pocos días, me preguntaba cuántas veces voy a ser capaz de historizarme o hasta cuántas veces un sujeto es capaz de historizarse. Y hoy cuando usted habla de preguntarse por los astros, porque como era un mundo sin luna, no sé, llegué a pensar que eso será cuántas veces uno sea capaz de desaparecer la luna. Es decir, cuántas veces sea capaz de colocarse ante una realidad que nos contiene y ver cosas diferentes. Creo que eso me llena como de gran desafío, porque estamos en un comienzo, a pesar de que posiblemente cuando culminemos nuestro proceso de formación formal, será un comienzo, no un final. Gracias. Hugo, hay un asunto que me ha llamado poderosamente la atención, y es la discusión entre episteme y doxa, porque la episteme estudia las epistemes y la episteme estudia los comportamientos de los actos sociales, es más, estudia la doxa. Yo pregunto cuál sería el lugar de la doxa en una posible llegada de un texto, porque es que las epistemes siempre son miradas desde el rigor apolíneo y la doxa permite la mirada desde lo dionisiaco. Estoy haciendo alrededor de esa pregunta porque usted tiene y entendemos que varios pensadores tienen motivaciones comunes
casi que de corriente suceso, pero que no son bien leídos. Por tanto, mi pregunta es alrededor de las doxas, de lo que es la opinión pública, de lo que ocurre en la calle. ¿Qué tendría lugar frente a esto de la doxa? Porque veo una paradoja, sin que la paradoja necesariamente deba resolverse, porque la paradoja es perfectamente aceptable, o lo que sería poesía oxímoron, o lo que sería para los hindúes, los koanos, ¿cierto? Como que no tengan que resolverse, pero sí pensarse. La propia evaluación que yo hago del funcionamiento de los textos, ¿no? Creo que hay varios factores que perturban el funcionamiento de los textos. Uno es mi persona, quizás más importante. No, sí, creo que los textos tienen que tener su propio espacio y que no esté mediado por nadie, no esté mediado menos por mí. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno habla desde los textos, lo dice de manera diferente y de manera mucho más fácil y mucho más entretenida, ¿no? Bueno, no sé si, pero los textos son el problema, porque ahí nos estamos nosotros enfrentando a cuestiones que son de pronto muy molestas, digamos, muy molestas porque hay un cuestionamiento de muchas cosas, comenzando por la presencia o no de un sujeto en el discurso teórico, y eso en el mundo académico molesta mucho. Creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver con un factor quizás más importante que el problema de las mediaciones, que a lo mejor es altamente polémico lo que yo digo respecto de la presencia o no presencia de intermediaciones. Lo que yo quiero con esto señalar es que, por lo menos en mi perspectiva personal, es que los textos no tienen que ser objeto de exégesis, sino que tienen que ser objeto de apropiación. Y esa apropiación no tiene una normativa única. Yo creo que hay muchos modos de apropiarse. Por ejemplo, pongo en la situación que colocaba Olga respecto de la historicidad. No hay una prescripción de la historicidad. No la hay. Como no hay una prescripción de lo que es la potencialidad. Como tampoco hay una prescripción de lo que es la colocación. Como incluso surgían algunas discusiones de los coordinadores de círculos, que algunos le iban a hablar de que no era la colocación, sino la constante colocación. Sí, es el esfuerzo permanente. Es decir, en ese sentido yo creo que los textos proporcionan instrumentos de diversos tipos, algunos más sencillos, otros menos, que están provocando, y ese es producto de la propia experiencia, distintos tipos de respuestas. Quiero ser más claro. Hay instrumentos en los textos que son claramente instrumentos racionales, que están vinculados al aparato analítico de la persona, y otros que no, otros que están apuntando mucho más a la parte experiencial o vivencial o emocional. El problema, y ese es el punto de la episteme, no de la doxa, es que hay un presupuesto que puede ser falso, porque detrás de todo esto hay una apuesta por el ser humano, y ahí a lo mejor la gran ingenuidad, de que todas estas facultades del hombre trabajan armónicamente. Y sí, creo que este es un punto enormemente importante. Potenciar lo intelectual analítico y potenciar lo no intelectual analítico, hay instrumentos para las dos cosas. El problema está que nosotros partimos del presupuesto que se tiene que articular. Por eso la importancia que yo creo que tiene, fuera de cualquier duda, la lógica formativa. Porque yo pienso que la lógica formativa se procura conjugar el conjunto de dimensiones del ser humano. La intelectual, la imaginativa, la intuitiva, y sobre todo algunas otras que no
que no son corrientes de incorporar, que están vinculadas a la dimensión volitiva, el querer hacer, el no querer hacer. Yo creo que ahí hay un problema, que si yo lo rescatara, por ejemplo, en términos piagetianos, tiene que ver fuertemente con la relación que hay en un conjunto de instrumentos que están en los textos, que son los tipos de distinto tipo, con la gran problemática de las equilibraciones. Pero donde se puede buscar al problema de la equilibración piagetiana más allá del corte ideológico que le da Piaget, donde digamos las equilibraciones pueden ser recuperadas en una persona mayor, pero es para eso, digamos, y por eso creo que para eso están los instrumentos. Es decir, yo creo que ahí hay un punto importante de la relación entre la categoría epistémica y el aparato psicológico. Creo que hay un tema no suficientemente estudiado. Hay un problema de consonancia y también de disonancia, en términos que hay ciertas exigencias de pensamiento epistémico, para decirlo en una palabra, que perturban a veces ciertas facultades psicológicas y otras las potencias. Ahí hay un punto de orquestación que en este momento yo no lo veo todavía suficientemente equilibrado, a lo mejor no es equilibrado, a lo mejor puede depender del rasgo de la personalidad, yendo a front, digamos, algo del carácter de la personalidad, donde la dimensión cultural evidentemente tiene una gran importancia. Los ejemplos pueden ser múltiples, por ejemplo, pensar en las contradicciones para un chino es casi como hablar de sentido común. En cambio, para uno, en la cultura occidental, es una cultura normativa y autoritaria, hablar de la reflexión es casi imposible. Esto es un punto importante. Pero pongo un ejemplo. Esta categoría, al poner el movimiento de la subjetividad y la relación de esa subjetividad con el movimiento de lo que lo rodea al sujeto, que es la historia, sí son desafíos psicológicos. Eso son innegables. No pueden ser manejados solo en términos lógicos, porque se está tratando de apostar a la imaginación y a la intuición y a la voluntad y también a la inteligencia, y en algún momento incluso menos a la inteligencia que a la intuición y a la imaginación. Es decir, la pregunta, si nos detenemos en la pregunta tiene mucho más que ver con la capacidad de imaginar cosas y el atreverse a imaginar, donde viene el elemento volitivo que es un acto filogístico o lógico. Ahí hay un punto que creo que está pendiente de resolución y que creo que lleva su tiempo. Lleva su tiempo. Pero hay un segundo elemento en relación al juego de la categoría, más bien hablo de los instrumentos de pensamiento, que es muy importante discutir. Yo creo que tiene una cierta importancia, pero no tengo claridad. Lo que sí tengo claro es de dónde nació el problema. Que es la relación de una corriente epistémica de este tipo exige. Hay un presupuesto que está aquí presente, que sin ese presupuesto difícilmente se puede manejar. Se necesita tener confianza en uno. Se necesita tener visión del futuro. O para decirlo en términos más pomposos, se necesita tener un cierto metadiscurso. Porque estos textos nacen de una crítica a los metadiscursos. Pero la crítica al metadiscurso de la época no descarta la necesidad de un nuevo metadiscurso que fortalezca a la persona en el sentido de ser persona concreta pensante. Estas no son propuestas que pueden funcionar con mentes escépticas, con mentes que tienen que dar la tapada de la erudición. No, van a funcionar. Suponen a una persona con deseo de ser persona. Y en ese sentido, me parece que es una expresión, podríamos decir, actual de la vieja tradición humanista. Es decir, la propuesta epistémica es una construcción humanista del hombre, no tecnológica, y no reducida a las lógicas disciplinarias. Y para eso se requiere tener necesidad de ser fuerte, de ser sujeto. Yo no quiero ser sujeto, sino objeto. Yo quiero ser solamente experto,
y especialistas no funciona. Porque lo más complicado que hay, y porque no se puede reducir al machote de los llamados textos de metodología operativa con ruta crítica y todo eso. Aquí no hay un problema que haya una ruta crítica. Cómo usted define el tema y cómo el tema para asustar el problema y el campo problemático, cómo lo cierra, cómo lo abre, cómo lo vuelve a correr, cómo lo vuelve a abrir. No hay esa ruta crítica. Aquí estamos totalmente en el marco de la coordenada Z que han descubierto los epistemólogos de la física. La coordenada Z no es la coordenada Y ni X, no es la coordenada del conocimiento acumulada ni de la experiencia, es la coordenada de la decisión personal de atreverse a construir conocimiento o no querer construir conocimiento. Ahí subí. No fue la ley. Por eso la importancia de la organización. En términos de la capacidad del hombre de hacer cosas y de pensar cosas. Pensar para hacer, no simplemente hacer para pensar. ¿Por qué les digo esto? Porque esto surgió precisamente de esa situación. Surgió de la situación de constatar que vivíamos metadiscursos poderosos. El discurso de la revolución, el metadiscurso de la revolución, el metadiscurso de la liberación nacional, el metadiscurso del socialismo que se estaba eventualmente construyendo en 3/4 partes de la humanidad en un momento determinado, donde se pensaba que el capitalismo estaba colapsado, donde existía esa certeza, y donde también existía la certeza que la nueva sociedad más justa y liberal estaba a la vuelta de la esquina. Y ese metadiscurso era muy poderoso. Cuando ese metadiscurso colapsa, es cuando comienza la inquietud de los religiosos. Pero el hecho de que nazca de la caída de un metadiscurso no supone que pueda prescindir de un metadiscurso. Probablemente de otra naturaleza. ¿Y cuál es esta otra naturaleza? Que probablemente estamos en presencia de un metadiscurso en el sentido clásico de la palabra. Luego estemos en presencia de algo todavía mucho más complejo, pero mucho más claro y real, que es la centralidad del sujeto, es la centralidad del hombre de la historia. Es decir, es una propuesta que pretende recuperar de alguna manera la centralidad, la soberana centralidad del hombre en la construcción, pero no el hombre individual mirándose a sí mismo. Ahí viene el problema del concepto de sujeto historizado. Es decir, el hombre construye lo construye. Este es un metadiscurso que es mucho más desafiante que el metadiscurso que ofrecía la tierra prometida sin que yo moviera un dedo. Porque no olvidemos, lo ofrecía el socialismo como la sociedad futura, era la tierra bendita, la tierra prometida, sin que yo me molestara. Sin que yo me molestara. Tenemos que tener el metadiscurso, por decirlo de alguna manera, en nosotros mismos. Y ese acto de pensar exige una alta disciplina. Una disciplina que supone no solamente el intelecto, sino todo una serie de otras dimensiones de la propia subjetividad. Y creo que en ese sentido, el gran cambio estaría precisamente en darle importancia al sujeto en el proceso mismo de construcción del conocimiento y no, para decirlo en términos de ilustración, al plano puramente técnico o metodológico operativo. Por eso que si esta discusión que yo estoy tomando con ustedes, lo recupero de manera muy escolar, pero por la observación creo que entiendo para dónde va, la ubicamos en términos más formales, que no el tipo de formalidad lo que estamos diciendo. Es muy simple el problema, no es fácil de resolverlo, porque estamos socializados de otra manera, que si yo coloco esta discusión en el marco de un esquema de investigación, imaginemos una investigación social en este momento, y la dividimos la investigación social en distintos momentos o etapas, y digamos 2 o 3 etapas, en el proceso de investigación de acuerdo al modelo funcionalista o estructuralista, que es en el fondo positivista. Esta discusión tiene lugar en el primer momento de un proceso de construcción de conocimiento, y ese primer momento es el momento de la construcción del problema.
una construcción que requiere de una disciplina y de un orden, no se llamémoslo así, un orden. En alguna parte, creo que en el horizonte de la razón 3, digo algo respecto de ese punto, cuando planteo la necesidad de entender el proceso mismo de construir conocimiento empírico siguiendo una cierta secuencia. Lo que nosotros queremos evitar es hablar de etapas mecánicas y lineales, que nos crea mucha dificultad, pero que hay una secuencia del movimiento del razonamiento que hay que respetar. Del razonamiento, donde lo central no es quizá la pauta metodológico, creativa o técnica, pero sí la pauta se encierra o se contiene en un concepto que a lo mejor es muy abstracto, pero que no es abstracto, es totalmente operativo, que es lo que se llama lógica de razonamiento. Hay una lógica de razonamiento que debe ser respetada. Es lo que apunta al movimiento de la razón o al movimiento del pensamiento para dar cuenta de la construcción de la razón del conocimiento, para dar cuenta del pensamiento de la realidad, no como un conjunto de rocas o de estructuras ya perfectamente concretizadas, sino del movimiento como magma, al decir de Castoriadis. Y eso es una lógica que supone un orden, una cierta secuencia que hay que respetar. Luego no se llega a ninguna parte, sino se llega a cualquier parte y a ninguna. Creo que la principal dificultad está ahí. Y yo creo que la he podido vivir en el encuentro que tuvimos hace poco con los metodólogos. Bueno, en mi plática con algunos de ellos, es precisamente que la gente tiende a seguir el manual, ¿no? Piensa en un manual. Por ejemplo, en Manizales, hace poco, en una reunión después del evento, me dijeron, pero ¿por qué no escribes un manual de cómo pensar categóricamente? Es que no es por la obligación. Porque es como el manual de buena conducta. No hay buena conducta aquí. Lo que hay es sentido de conducta. Sentido de conducta. Es decir, solo concurrente con un sentido, pero no puedo decir, existe la regla 1, la 2, la 3 y la 4. Si usted la sigue, va a llegar a buena conclusión. No. No hay. Yo ahora, a requerimiento tanto de las coordinaciones, pero sobre todo de las combinaciones de los círculos, escribí una cuestión que a lo mejor lo hace más oscura que clara, en relación a lo que yo llamaría criterios para pensar categorialmente. ¿Por qué lo digo? Porque pensar categorialmente es un poco el instrumento central. Pensar sin anticipar adjetivación, sin anticipar significado, abrirse a la exigencia del nombre. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Eso dicho así es muy elegante, pero hacerlo en la práctica es complicado. Pasa todo por el pensamiento categorial. Y eso supone también un uso de los lenguajes, de otro modo. Pero ahí hay un rigor fundamental. Cuando yo estaba relacionando esto con Piaget, en verdad, con la psicología cognitiva en general, porque tiene muchas cosas útiles en este sentido, bueno, probablemente nosotros también, es de que se requiere una altísima disciplina, una organización de la mente muy alta, porque la historia requiere un pensamiento sofisticado. No es fácil pensar, de otro modo la tendríamos ya pensar hace mucho tiempo. Recuerden ustedes que uno de los puntos de partida fue precisamente el desafío de que la historia nos transfiere a los principios sociales por boca de Brodel, cuando dijo, ustedes no están ocupándose de lo que les compete, que es la cuenta de la realidad de corto tiempo, y por una razón muy simple, porque pensar en corto tiempo, si perdés la contingencia, es muy difícil. Y exige una elaboración conceptual muy alta, muy sofisticada, y una forma de organizar el pensamiento que no la tenemos resuelta en este momento. Y creo que esa es una de las grandes dificultades que hay con la academia. Si la academia no está formando gente para un pensamiento de este tipo, ni lo va a formar. Por una razón muy simple, porque esta es una forma de pensamiento muy cuestionadora de lo establecido, muy cuestionadora de lo definido, muy cuestionadora, digamos, de lo que se tiene que aceptar. No es una metodología que acepte la imposición de un tema como un problema en sí mismo, sino que parte considerando que ese tema puede o no ser un problema. Es abre, digamos, la relación con la realidad, una capacidad de problematización que contradice, y eso lo sabemos hace mucho tiempo, la lógica del orden. Y eso es algo que hay que entender. El orden exige oscuridad. El orden exige el nombre de la oscuridad, claridad, que no ilumine nunca lo oscuro. ¿Me explico? Entonces, cuando ustedes se comienzan a plantear problemas desde su propia vivencia, como la que estamos ahora, cuando ustedes comienzan a plantear el problema en lo
lo que Jesús hace con la democracia, por ejemplo. Es decir, esa problematización de la democracia a partir de la experiencia comunitaria, eso no lo puede hacer ningún politólogo, ni menos el doctor, a menos que haya doctorado de impecable. ¿Por qué? Porque contradice el discurso, le contradice el código. Y intentamos una vez, yo comenzaba diciendo que uno de los problemas que tenían los parámetros, uno de los principales parámetros están las ideologías, está la cultura, punto de que habría que discutir, están desde luego también las teorías, pero sobre todo el poder es el parámetro, es decir, la lógica del poder es el parámetro, y eso nos atrapa más allá de lo que quisiera. Por eso que podemos hablar del pensamiento crítico tributario del poder, por supuesto, pero nunca romper con el poder. Entonces, cuando intentamos una manera de enfrentar la construcción del conocimiento que contradice esos parámetros, incluido el poder, eso es muy difícil que pueda ser aceptado en la intelectualidad que piensa de lo totalmente instituido. Y lo estamos viendo. Pero lo estamos viendo en el Sistema Nacional de Investigadores. Si el Sistema Nacional de Investigadores, más allá de que haya gente de reconocido mérito, no estoy hablando de personas, estoy hablando de lógicas institucionales, evidentemente es la administración de la inteligencia. Y la administración de la inteligencia es la que reglamenta lo que se tiene que preguntar y lo que no se puede nunca preguntar, lo que se tiene que investigar y lo que nunca se puede investigar. Entonces, viviendo la metodología a investigar lo que no se puede investigar, bueno, las consecuencias son muy claras. No nos engañemos. Es decir, hay un psicólogo, un psicoanalista francés, que no me acuerdo el apellido en este momento, pero que no es Freud, porque tampoco era francés, digamos, ¿no? Que dice lo siguiente, que tiene que ver con el problema que yo voy a tratar. ¿Cuánto conocimiento se ha construido para ocultar el deseo de no conocer? Ese es el punto central. Y nosotros estamos colocando en ese borde. En el borde de plantearnos los problemas que el orden no quiere que se investigue. Pues yo pongo el ejemplo de casi todas las exposiciones que escuché en la mañana, pero aquí recuerdo mucho la exposición de la democracia. Porque si la exposición es de tomar un politólogo teórico bloqueo, podría construir toda una problematización de la teoría de la democracia de quien sea a partir de esa experiencia. ¿Por qué? Porque evidentemente son enfoques de un fenómeno que se están de alguna manera, asumiendo que contradice totalmente los parámetros del problema. No nos olvidemos que los fenómenos sociales, este es un punto también muy importante en la cuestión metodológica, los fenómenos sociales son fenómenos de poder, no son fenómenos objetivos. Los fenómenos sociales, en la medida que están relacionados con sujetos concretos, para los cuales tienen significado estos fenómenos, no son inocentes. En el cómo yo los abordo, o en el cómo no puedo abordarlo. ¿Me explico lo que estoy señalando? Si yo no puedo hablar de pobreza, de democracia y de violencia como una situación ontológica, la estoy hablando de sujetos concretos que están enfrentando por una determinada historia social o individual ese fenómeno. Por lo tanto, un fenómeno que tiene una carga de significaciones valóricas más allá de la teoría para determinar sujetos. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene para ustedes, por ejemplo, las transacciones muy rápidas? Yo no sé. Y sin embargo, todos estamos felices, contentos, cuando la bolsa subió, cuando la bolsa bajó. ¿Y en qué lo beneficia y en qué lo perjudica? ¿Qué sentido tiene? Bueno, estamos prisioneros de una serie de tonterías que hemos transformado en universales pasionales, que nos están de alguna manera oprimiendo el pensamiento e incapacitando de plantearnos los problemas que están fuera de su límite. Tiene esto que ver con la pregunta de cuidado. Nosotros estamos enfatizando en el orden estrictamente metodológico. Hay sugerencias de cómo organizar el proceso de investigación. Hay sugerencias respecto de cómo se define un tema, el lugar de las preguntas, el papel de la teoría. No es que tenemos, quiero usar la oportunidad para aclarar un punto. No es que en la propuesta esta se esté negando la teoría, que es también una interpretación que cunde por ahí de manera muy interesada. Se le está dando otro lugar. Se le está subordinando a la capacidad del investigador
de construir un problema desde el cual pueda reapropiarse de la teoría. Y ahí viene la función de este instrumento, el instrumento misterioso que se llama pensamiento categorial, que en el fondo es el pensamiento histórico. Ese es el punto. Y de ahí para adelante, y para atrás también. Es decir, la capacidad de hacerme las preguntas, y aquí viene un punto importante. Preguntas que no necesariamente tienen respuesta. Por eso que, como lo hemos debatido muchas veces en el digital, por lo menos lo debatió en parte, termino con esto. Las tesis nuestras, las tesis de acá no tienen por qué llegar a conclusiones. No son tesis de conclusión. No son tesis para llegar a teoría general del tema A o B. A nosotros nos bastaría que construyeran bien un problema. Se lo estoy diciendo para consuelo de algunos. Pero construir un problema no en una página, sino en 120 páginas. O en 130 páginas. Ahí sí, hay una autocreación que yo se lo pongo en términos de la discusión metodológica convencional. Es el EGC. Es el EGC. Que lo ha rescatado por tu diligencia así, no desde las ciencias sociales, sino de la física. Que es la gran coordenada de las transformaciones del pensamiento y de las contribuciones del hombre a nuevos conocimientos. Si no fuera por el EGZ, estaríamos todavía en la época de los astrónomos griegos. No tendríamos la teoría de la relatividad. Tampoco tendríamos un pensamiento como el marxista, ni siquiera el hegeliano. Fueron capaces de romper con lo establecido, de romper con lo conocido, de romper con lo experienciado incluso. Ellos hablan nuevos ángulos de mirada, esos nuevos ángulos de mirada con ángulos que rompen con la teoría, no negándola, que la resignifica. Por lo tanto, pueden dar lugar a nuevas teorizaciones, resignificando teorías antiguas o creando nuevas teorías. Lo que aquí está en el juego, en definitiva, cuando digo lo central en la construcción del problema en el primer momento del proceso investigativo, mucho más importante que la prueba de la hipótesis que tampoco se puede probar, está ahí la esencia del punto. Y si yo lo pongo en términos de la gran discusión que viene, no de la lógica, que no viene ni siquiera de las ciencias sociales, sino que viene de la lingüística, en el centro del debate está potenciar, y de ahí la importancia del sujeto en el discurso, de potenciar la capacidad de significar. Es una cosa que aparece muy elemental, no es elemental, es fundamental. Porque si yo no soy capaz de significar, me quedo prisionero en lo conocido. Y no puedo resolver, te lo digo a los que tengan formación más académica, no puedo resolver el problema de la percepción de la anomalía de Kuhn. La percepción de la anomalía de Kuhn supone el EGZ. El EGZ supone la capacidad de significar lo ya significado. Para establecerlo de nuevo con el mismo significado, o para resignificarlo, construyendo otro significado. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y eso está en la etapa primera de investigación. Después viene lo demás. Después, si quieren, pueden formular teoría e incluso darle el rango de hipótesis. Y pueden recurrir a las técnicas, que obviamente van a recurrir a las técnicas y buscar los datos, pero tienen que hacer en función de qué. Ese es el punto. ¿Cuál es el eje que le da orientación de técnica? No le da evolución del problema a ustedes. Va a ser ustedes evolucionen el problema. Desde su contexto. Desde el sentido que tiene para ustedes el problema. Y de ahí la importancia del lenguaje, y de ahí la importancia de la producción conceptual, etcétera, etcétera. Bueno.